Convocatoria, Segunda Independencia, por la unidad política, por la liberación nacional y social, por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Buenos días, buen sábado, queridas compañeras y compañeros de distintas organizaciones que están construyendo sus proyectos. Buen sábado, compañeros de la dirección de esta radio, Estación Sur 91.7, que nos permite esta hora de programa los sábados a la mañana. Agradecidos como siempre, sabiendo que no siempre la dirección de la radio comparte nuestros planteos, nuestras posiciones, con lo cual mayor es nuestra consideración y agradecimiento. Buen sábado, compañeras y compañeros de Convocatoria Segunda Independencia, que están construyendo también nuestro proyecto político, nuestro proyecto organizativo con mucho esfuerzo y sacrificio en todos lados. Como todos saben, originalmente nosotros hemos armado este programa, insistimos, fundamentalmente para nuestros compañeros de dirección, nuestros cuadros medios, nuestros cuadros y compañeros allegados que están construyendo el proyecto de Convocatoria Segunda Independencia. La única diferencia es que lo hemos hecho público, salvo algunos programas específicos donde hemos tenido que tocar temas muy específicos, pero siempre también pensando en nuestros compañeros, cuando hablamos del tema de la lucha de los pueblos originarios, cuando hablamos de la Constitución Nacional, las luchas en la Argentina por una Constitución nacional y popular o por una Constitución centralizada, unitaria y proimperialista, pero en general siempre pensando en nuestros compañeros. Y esta vez también este editorial está destinado a eso, básicamente a nuestros compañeros, sabiendo que va a ser público. ¿De qué vamos a hablar hoy? De una situación con la que nosotros nos chocamos muchas veces en la discusión con otros proyectos, con otras fuerzas políticas, que tiene que ver con el rumbo fijado por nuestra organización, que tiene que ver con lo que a nosotros nos enorgullece, que es la coherencia, y que tiene que ver con el mayor o menor aislamiento de nuestra organización. Nosotros decimos que somos una organización antiimperialista, anticapitalista, somos una organización de izquierda y por lo tanto que hemos fijado un rumbo. Y en ese rumbo nosotros ¿qué decimos? Decimos somos muy rigurosos, muy inflexibles en cuestiones de principio. Los principios de nuestra organización están contenidos en nuestras tesis organizativas. Uno de los dos documentos que guía todo el accionar de Convocatoria Segunda Independencia. Hay un documento que son nuestras tesis organizativas que contienen los principios de nuestra organización. Otro documento, no menos importante, que es Análisis y Propuesta, que contiene la línea política, histórica, nuestras propuestas nacionales, internacionales, nuestra propuesta de gobierno, el análisis del peronismo, el análisis de la historia, el análisis de las luchas revolucionarias en nuestra América, cómo concebimos el proceso revolucionario en nuestra América, está contenido en el análisis y propuesta. Y los principios organizativos están contenidos en nuestra tesis organizativa, nuestros principios. Nosotros, en cuestiones de principios, somos inflexibles. Inflexibles. ¿Por qué? Porque los principios fueron elaborados hace mucho tiempo, ratificados por congresos, por plenarios, por instancias colectivas y llevados adelante por nuestra Mesa Nacional. Somos muy duros, muy inflexibles en cuestiones de principios y muy amplios en cuestiones la implementación de la línea política, muy abiertos. ¿Esto por qué? Bueno, porque nosotros nos encontramos en nuestra militancia con organizaciones que no sabemos qué principios tienen, no sabemos qué piensan, no les conocemos materiales. Nosotros siempre decimos, la línea política está contenida también en la cuestión del principio, la línea política puede estar expresada, escrita o dicha, y puede no estar expresada. No tener línea política es tenerla. Entonces, en ese marco es que nosotros estamos muy orgullosos de nuestra organización, porque a veces dicen, bueno, pues ustedes se aíslan, ¿no? Ustedes se creen los mejores y se aíslan. Nosotros creemos que tenemos un proyecto político muy preciso, muy elaborado
y compañeros muy formados. Nosotros, pobres nuestros compañeros, bombardeamos a nuestros compañeros que los lunes las charlas generales, que las charlas en cada provincia, que las formaciones especiales, que lo traemos a Julio Gambina, que los traemos a Iñaki Gil de San Vicente para las cuestiones internacionales, que explicamos que la guerra en Ucrania, que el capitalismo, que el imperialismo. Es verdad, hacemos mucho esfuerzo. Y por lo tanto, obviamente, como le debe pasar a otros compañeros, nosotros nos creemos que tenemos un proyecto muy elaborado y que para la Argentina de hoy creemos que tenemos uno de los proyectos más elaborados que existen. Después hay que confrontarlo con la base social. Y entonces ahí es donde aparece el aislamiento o el no aislamiento de Convocatoria Segunda Independencia. ¿De quién nos podemos aislar? Bueno, en principio hay dos espacios, siempre decimos, un espacio del peronismo, del kirchnerismo, con el cual tenemos serias diferencias. Muchos compañeros y compañeras de ese espacio del kirchnerismo nos dicen, bueno, negro, nosotros pensamos igual que ustedes, pero estamos acá por una cuestión táctica, por una cuestión de oportunidad, por una cuestión de construcción inmediata, ¿no? Y a su vez muchos compañeros que van detrás de las izquierdas electoralistas, básicamente hegemonizadas por las izquierdas trotskistas, a las que les tenemos mucho respeto, pero son otro proyecto, no es el nuestro. Son izquierdas que han sido funcionales a la OTAN en los conflictos internacionales, que atacan procesos que nosotros reivindicamos, como el de Cuba o Venezuela. Son izquierdas con las que tenemos diferencias abismales. Pero hay muchos compañeros muy ligados a nosotros que nos dicen, sí, estamos de acuerdo, pero estamos ahí porque es una cuestión de planes, de fideos, pero nosotros estamos de acuerdo con ustedes. Bueno, entonces nos aislamos de esos dos espacios. Puede ser que nos aislemos, porque nosotros decimos que la táctica no puede estar separada de la estrategia principal. Eso lo hemos aprendido en la historia de los movimientos revolucionarios en el mundo, desde la gloriosa Revolución de Octubre hasta nuestras historias revolucionarias, el PRT, los Montoneros, las historias revolucionarias en toda nuestra América. La táctica no puede estar separada de la estrategia principal. ¿Qué significa? Que la amplitud que nosotros tenemos en la construcción diaria no puede darse de cabeza con los principios. Por eso nosotros construimos con mucha amplitud, somos muy rigurosos con nuestros principios, pero la amplitud que tenemos no puede contradecirse con los principios. Eso es lo que nosotros planteamos. Estamos escuchando a Eduardo Suárez, integrante de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y referente de nuestra organización Convocatoria Segunda Independencia. Lo seguimos escuchando en la segunda parte de su editorial. Entonces, ¿de qué nos aislamos? De la base social, la verdad que no nos aislamos. No nos aislamos. Nosotros hemos definido que estamos frente a un gobierno escorado al imperialismo, un gobierno proimperialista, un gobierno del FMI, un gobierno muy ligado a los norteamericanos, una derecha que está en el gobierno y una derecha que está agazapada tratando de reemplazar al gobierno actual por ellos. Nosotros nos aislamos del gobierno. Bueno, no nos aislamos de un proyecto político que está gobernando con el que no estamos de acuerdo. Ahora, distinto sería si nos aisláramos de la base social. Si nosotros fuéramos con nuestros planteos a los barrios, a los sindicatos, y nos sacaran cagando, nos dijeran, no estamos de acuerdo con ese planteo. Eso no nos pasa. La verdad, Convocatoria Segunda Independencia crece, está claro, todos lo ven, que tenemos un crecimiento, tanto en calidad como en cantidad, y no crecemos más desmesuradamente porque no le damos mucha bola al crecimiento que tiene que ver con necesidades inmediatas, con decir, bueno, recibo 100 planes de tal organización que quiere venir acá. No, ¿conocés análisis y propuesta? No. Bueno, estudiá estos materiales y después vení. Nosotros de la base social no nos aislamos. Para los que dicen, bueno, pero con Convocatoria, ¿qué se creen? Los mejores y encima se aíslan. No. Nosotros cuando vamos con nuestras propuestas, con lo que pensamos de este gobierno, de cada uno de los funcionarios de este gobierno, presidente, vicepresidenta, ministros, de los proyectos de este gobierno, la verdad es que nadie nos echa free, nadie nos putea. Entonces una cosa es aislarse de la base social y otra cosa es no acordar con determinados espacios, porque nosotros seguimos planteando acuerdos puntuales
sobre los cuales tenemos que ir elaborando la posibilidad de construir instancias de unidad que nos lleven a una herramienta fundamental para la lucha por el poder y para la toma del poder, como es el Frente de Liberación Nacional. Es cierto que algunos compañeros y compañeras se nos van acercando a distintas organizaciones, pero obviamente también es cierto que hay una necesidad concreta en distintas organizaciones que no se han podido permeabilizar, no se han podido. Los compañeros y compañeras de distintos espacios de las izquierdas electoralistas tienen como aspecto principal la acumulación en instancias de luchas parlamentarias, de luchas electorales. Montones de organizaciones que lo siguen tienen como preocupación principal, es válido, lo entendemos, no es la nuestra. Acumular qué planes, que el nexo, que la cosa, que la alta, que la baja, Bueno, no es la prioridad nuestra, no es la prioridad, es parte, pero no es la prioridad. Los compañeros del peronismo, del kirchnerismo, tienen como instancia principal, resolver montones de contradicciones internas que los están atravesando, que no son las nuestras. Entonces, nosotros a cada uno de esos espacios le decimos acuerdos puntuales, ya hemos explicado nuestra concepción de unidad y de acuerdo, que no son lo mismo. No es lo mismo establecer acuerdos específicos y construir esos acuerdos que decir unidad como una consigna intelectual, pero que después no se la llena de acuerdo. Para nosotros, la táctica y la estrategia nos evita aislarnos, si es coherente y no es contradictoria, nos evita aislarnos de la base. Por eso nosotros decimos, respecto de la acumulación inmediata y las cuestiones de principio, que tiene que haber una coherencia, que no se puede dar de narices. Que si nosotros decimos, yo digo, voy al norte, puedo agarrar la ruta 7, la ruta 8, la ruta 9, pero si digo que voy al norte, agarro la ruta 11 o la ruta 2, siempre parado en Buenos Aires, por supuesto, estoy diciendo una cosa y haciendo otra, que es lo que le criticamos a muchas organizaciones, incluso algunas muy cercanas a nosotros. Entonces, esas cuestiones, queridas compañeras y compañeros, sobre todo de convocatoria de segunda independencia, es lo que nosotros tenemos que militar en la base social, en una situación como la actual, donde hay una crisis muy importante, donde hay gran parte de los dirigentes y de los altos funcionarios de este gobierno que avanzan en un proceso de entrega y de dominación de la Argentina, algunos en el gobierno, otros fuera del gobierno, y donde también hay muchos altos dirigentes y altos funcionarios que no dicen nada al respecto, otorgando con su silencio. Pero esas cuestiones a veces son nuestras y a veces las tenemos que plantear y otras veces no tienen que ver con nuestra construcción. Hasta el próximo sábado, compañeras y compañeros.